hablarle hoy I want to speak to you today acerca de una mujer de reino. about a kingdom woman. La Biblia nos enseña en este libro de 2 Samuel The Bible teaches us in 2 Samuel que el pueblo de Dios se enfrentó 3 años de hambre. that God's people went through 3 years of hunger. Fueron 3 años It was 3 years donde mucha gente quizás perdió la vida. where many people lost their lives. Fueron 3 años donde no habían cosecha. It was 3 years where there was no harvest. Fueron 3 años donde Dios cerró los It was cielos. 3 years where heavens were closed, Donde Dios no permitió que la tierra produciera fruto. where God did not allow the earth to produce fruits. Dice la Biblia The Bible says que en tiempos de Josué, that in the times of Joshua, Josué hizo un voto, un pacto Joshua made a covenant con un grupo de personas with a group of people que eran los Gabaonitas. that were the Gibeonites. Esta gente These people no pertenecía al pueblo de Dios, did not belong to God's people, pero Josué hizo un pacto con ellos but Joshua made a covenant with them donde él prometió where he promised que él no iba a tocar la vida that he would not touch de ninguno de estos hombres. their lives. Ellos se dieron cuenta, los Gabaonitas, The Gibeonites found out los milagros y las grandezas about the miracles and the que Dios greatness había hecho that God had done en tiempos de Moisés. in the times of Moses. Ellos supieron cuando se abrió el Mar Rojo, They knew when the Red Sea was parted, cuando cayó maná del cielo. when manna came from Ellos heaven. supieron cuando los muros de Jericó fueron abiertos. They knew when the walls of Jericho fell Cuando down. ellos se dieron cuenta de todo esto, When they knew about all of this, ellos llegaron donde Josué they came to Joshua y le pidieron hacer un pacto and asked to make a de covenant que ellos iban a ser sus servidores where they were going to be their a servants cambio de la vida de ellos, in exchange for their de lives, que Israel no tocase a ninguno de in which ellos. Israel won't touch them. Josué hizo el pacto, Joshua made the covenant. Josué muere, Joshua dies. Dios levanta a Saúl como rey. God lifts up Saul as king. Dice la Biblia que Saúl, The Bible says that Saul, estando en su reinado, being in his kingdom, comenzó a tener lucha y guerra con este pueblo. he started to have struggles with his Y people. comenzó a matar muchos And he gabaonitas. started to kill the Gibeonites. Comenzó a exterminar las He familias started to gabaonitas. exterminate the families. Algo que a Dios no le gustó. Something that did not please God. Saúl muere Saul dies. y entra David como rey. And David becomes a Y king. se sienta en la silla del reinado. And he seats in the kingdom Dice seat. la Biblia que cuando David comienza a gobernar, The Bible says that when David starts to govern, de repente los cielos se the cierran. heavens are closed. La tierra se The cierra. earth is closed. Nada había de producción. There was no reproduction. La gente corría de un lado para otro desesperado. People ran from different places. Porque no había comida. There was no food. No había provisión. Because there was no provision. David comienza a buscar de Dios. starts to seek God. Algo muy importante Something important que nosotros tenemos que aprender. that we need to learn. Que en los momentos de dificultad, That in the difficult times, en los momentos cuando las tormentas vienen, when the storms come, tenemos que buscar a Dios. we need to seek God. No tomemos decisiones equivocadas. Don't take wrong decisions. Cuando tú tengas un problema, When you have a problem, ya sea familiar, whether it's your family ya sea con tus hijos, or your children financiero, or financially, como sea, however, no busques solución en los brujos, don't look to the porque ellos doctors necesitan de Dios. because they need God. No busques solución en otras personas. Don't look for other people. Busca solución en Dios. Look for solution in Porque God Dios no te va a fallar. because God won't fail Cuando you. una mujer dobla sus rodillas, When a woman gets on her Dios knees, comienza God starts a escuchar ese clamor to hear that y prayer, viene respuesta de parte de Dios. and the answer comes from David God. consulta a Dios. David asks of David le God, dice a Dios, and he says, ¿por qué hay tanta hambre? why is there so much ¿Por qué te has hunger? olvidado de nosotros? Why did you forget about ¿Qué us? es lo que está pasando? What is happening? Dios le dice a David, God tells David, todo lo que están viviendo everything that you're living es culpa de Saúl. is because of Saul's Porque house, Saúl quebrantó un pacto. because he broke the covenant. Josué hizo un pacto con los gabaonitas, Joshua made a covenant donde él dijo que no iba a matar a ninguno. where he said he wouldn't kill Pero them. Saúl en su orgullo y en su celo, But Saul in his en su proudness, ira y en su enojo, in his wrath, mató a muchos de esos hombres. killed many of these Y men. le dice Dios a David, And God tells yo David, soy un Dios de pacto, I am a David. God of covenants. Yo no cambio la I vida. don't change, David. Cuando yo hago pacto con When I make a alguien, covenant with somebody, no me gusta que lo quebrante. I don't like for you to break Tú it. eres una mujer de pacto. You're a woman of covenants. Usted y yo somos mujeres de pacto. You and I are women Y of Dios covenants. no ha terminado con nosotros. God is not done with us. La Biblia dice en el libro de Jeremías, The Bible says in porque yo Jeremiah, sé los pensamientos que tengo para ti. because I know the thoughts that Tengo I have, planes de bien I have good para plans darte a conocer tu futuro. so you may know your future.
her. Dios le dice a David, God tells David, Saúl pecó Saul y sinned. esa es la razón And that's the reason por la cual why yo mismo he cerrado los cielos. I have closed the heavens. Yo mismo he cerrado la I tierra have closed the earth para que no haya so provisión. that there won't be no provision. David dice la Biblia se levanta David says the Bible, y he se got va up para donde esta gente los and he Gabaonitas. goes to the Gibeonites. Él se reúne con ellos He gets together with them y él les pregunta y les and dice, he asks, todo lo que está sucediendo everything that is happening es culpa de Saúl. is because of Saul. Yo reconozco I eso, recognize pero this, yo amo tanto al pueblo, le dijo David, but I love the people que so no much quiero que se muera ningún hombre that I don't want de mi reino. nobody from my kingdom to ¿Qué es die. lo que ustedes quieren? What is it that you want? ¿Qué es lo que ustedes me piden? What is it that you're asking? A cambio In de que exchange ustedes oren a Dios that you may y pray, le digan a Dios que bendiga a nuestro you pueblo. tell God to bless us. Los Gabaonitas le dicen a David, The Gibeonites tell David, no queremos oro ni we plata, don't want gold nor silver porque nada de eso va a pagar because none of that will pay el derramamiento de sangre the pouring of de blood nuestro pueblo. of our people. No queremos nada material. We don't want no material No things. recibimos oro, le We dijo. don't receive gold No recibimos plata. nor silver. Queremos, le dijeron a We David, want, say que David, nos entregues that you give us 7 de los de la casa de Saúl. 7 of Saul's house. Entréganos 7 hombres Give us 7 men de la casa de Saúl. from Saul's house. Queremos 7 hijos We de want Saúl para matarlos. to kill them. Y así quedará saltada la And cuenta. therefore the debt will be paid. Qué tremendo. This is tremendous. Yo he creído algo. I believe something. Y esto lo he tenido bien en claro. And I have this very clear. Los pecados de los The padres sins of the fathers, siempre los pagan los hijos. the children always pay for them. Todo lo que nosotros sembramos, Everything that we sow, nuestros hijos lo our cosechan. children reap. Saúl Saul se había muerto. had died. Él estaba muerto. He was dead. Los Gabaonitas le piden hijos de Saúl Gibeonites asked for children from para Saul. matarlos en venganza To por lo que Saúl hizo. Kill them in vengeance for what they did. David le dice a los Gabaonitas, David tells the Gibeonites, trato hecho, it is a te vamos a deal. entregar We will give you 7 hombres 7 men de la casa de Saúl. from Saul's house. Ahí en esta historia In this story, entra en lleno it comes una mujer de reino llamada Rispa, a kingdom woman named que Rizpah, muchos se la desconocen, whom many don't que know, muchos ni siquiera han pasado por whom ahí. nobody even read Pero this. hoy te vas a dar cuenta, But today mujer, you will know, woman, hasta dónde nosotros podemos tocar el corazón de Dios. until where we can touch God's heart. Hoy te vas a dar cuenta You will know today qué podemos hacer las madres por what nuestros the hijos. mothers can do. Una madre por sus hijos What a mother can do está dispuesta hasta dar su misma vida. is even willing to give their life. Una madre por sus A hijos mother for their children enfrenta hasta el mismo diablo. can confront the devil. Cuando una mujer ama a sus When a hijos, woman loves their children, está dispuesta a darlo willing to todo give it all por sus hijos. for her children. Aquí yo encuentro Here I find a una mujer con un corazón a ardiente, woman with a burning heart, una madre con un corazón a ardiente. mother with a burning heart. Llega David David comes a la casa to the house de Saúl of Saul, y dijo David, and David said, estos hombres que ven aquí these men that you see here, vienen por 7 hijos. they're coming for 7 de Saúl. sons of Saul. Es la única forma It's the only way que se puedan detener los juicios de Dios. that the wrath and judgments of God may be stopped. Allí estaba, That's, quizás en una recámara, or maybe in a bedroom, estaba descansando Rispa. was Rizpah resting. Rispa era Rizpah was la concubina the concubite de Saúl. of Saul. Ella fue como quien dice, She was like la amante de Saúl. the lover of Todo el Saul. mundo la veía rara. Everybody looked at her Todo el strange. mundo la veía sin derechos They saw her with no rights por ser la concubina de for being the Saúl. concubite of Saul.